Bueno, señores, está con nosotros Lucas Romero, que es consultor de Sinopsis. Hola, Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. No, por favor, gracias por la invitación. ¿Viste ayer a la señora Cristina? Sí, obviamente era un evento de atención política relevante por el momento en el que estamos y quizás no tanto por las formas, por el estilo, por los detalles de color. Creo que estamos entrando en una fase en donde los tiempos empiezan a obligar a la expresidenta a declarar su decisión de no ser candidata. ¿En serio? Me explico. Perdón. Me explico. ¿Estás diciendo que ella no va a ser candidata? No, me explico. Okay. Estamos en un momento en donde los tiempos la apuran a definir su no candidatura. Con lo cual, intuyo que la no definición de su candidatura debe ser tomada como un indicativo de que va a ser candidata. Ah, de que Nadie va a ser embarca ella a sus socios y aliados. Pero ella siempre deja para último momento el La secreto, la estrategia- sorpresa. La estrategia de la Le encanta definición eso. de su Claro. candidatura es esta, es no anunciarlo para generar expectativas hasta última instancia, pero uno debería pensar ya que las probabilidades de que sea candidata son muy altas. Muy altas. Porque nadie embarcaría a sus socios y aliados hasta última Ayer instancia Lucas, para ¿la provocarse. viste candidata? Creo que el contenido del mensaje es un contenido de tono electoral, empieza a marcar un poco cuál va a ser los lineamientos discursivos de su eventual discurso de campaña, con lo cual yo digo, no me guiaría por la no definición de su candidatura como un indicativo de que todavía está en duda. Creo que cada vez que pasa el tiempo y nos acercamos a esa fecha de oficialización de las candidaturas, hay que empezar a considerarla como una candidata oficializada. Desde el libro, ¿la mediste antes del libro y después del libro? A ver, acabamos de actualizar datos de imagen, teníamos datos de febrero, hay un incremento en imagen positiva y una caída de imagen negativa del expresidente respecto de febrero. No lo asociaría al evento del libro, sino lo asociaría a la complicación que tuvo el gobierno y la situación económica en los meses de marzo-abril. Creo que Cuando uno otra vez el mira la dólar. evolución de la imagen de la expresidenta, es una evolución que en algún punto responde y correlaciona muy bien con la situación ambos económica. candidatos, si fueran candidatos, bueno, Macri ya dijo que va a ser, pero Cristina todavía no. Digamos, ambos, Macri y Cristina, dependen de una variable, el dólar. Si el dólar más o menos se mueve, Cristina va para arriba. Si el dólar se mueve para arriba, también Macri va para abajo. Están En algún más o punto, menos. beneficios y perjuicios se administran en función del dólar, sí, claramente. Lucas, hay como dicen muchos, una estrategia del propio cristianismo de maquillar. Bueno, Cristina no necesita que la maquillen desde la campaña, pero de maquillar una nueva Cristina, que ya lo hicieron en el pasado, ¿no? ¿Funcionará la estrategia? Es decir, esta Cristina moderada, edulcorada que vimos ayer, por lo menos adentro del recinto presentando su libro, ¿es creíble para los sectores a los que tiene que llegar ese mensaje para perforar el techo que tiene? Es muy difícil cambiarle la percepción que la gente ya tiene construida de la expresidenta, ¿no? Cuando uno tiene un candidato con algún nivel de desconocimiento, eso le permite en algún punto construir la imagen más apropiada para determinada estrategia electoral. El 100% de la gente conoce quién es Cristina Fernández de Kirchner. Yo comentaba un poco en relación a la aparición del libro, ¿no? Creo que el libro vino a ratificar lo que el 100% de la gente sostiene de Cristina, ¿no? Los que la aman, O sea, por buena o encuentran por en los mala, libros la los conocen. argumentos para justificar Claro. su sentimiento de adhesión, y los que la critican encuentran los argumentos para justificar su Lucas, su ¿te posicionamiento, das cuenta de ¿no? lo que ocurrió ayer, no? 36 puntos de rating. De audiencia. Sí, a ver, digo, Sumado todos los canales sí. que retransmitieron su discurso. sí, a ver, ¿Eso se traslada al voto o no? Claramente la definición de su candidatura marca un escenario y su no candidatura marca otro. Digo, en ese punto Cristina Fernández de Kirchner es una protagonista que altera y modifica la dinámica política electoral. Creo que la expectativa que se había generado por su largo silencio, su prolongado silencio, hace que cuando ella hable, en algún punto concentre el foco de Genera atención. más interés. Claro. Genera más interés. Era un momento muy especial en el sentido de que muchos estaban atentos. Bueno, Fernando comentaba el tema de los mercados, digo, atentos a las definiciones que pueda empezar a ir dando para tener algún grado de certidumbre. Yo creo que estamos en un escenario inédito en la Argentina, por lo menos del 83 a la actualidad. ¿Por qué? De estar a un mes de la oficialización de las candidaturas y no tener definido
¿Quiénes son? La configuración del formato de competencia, quiénes son los candidatos, cuáles son los espacios. Ni en siquiera la competencia. tercera vía la que se Ni mete siquiera por la ahí. tercera vía. Y hay una gran cantidad de actores muy protagónicos de la escena política que uno hoy no los puede ubicar en tiempo y espacio. ¿La baña se desinfló? A ver, yo creo que el problema que tiene el centro es volver un poco a este famoso tema de la grieta, ¿no? Son dos minorías, y digo dos minorías porque cuando uno lo analiza en términos de intención de voto, a un lado y a otro de la grieta, estamos hablando de 30, 31, 32% más menos de intención de voto. Son dos minorías, pero juntas son una mayoría. Y a pesar de que no articulan acciones, los intereses de Cristina y los intereses de Macri son los mismos. Se necesitan mutuamente. Se necesitan mutuamente. El mejor escenario para Macri es que esté Cristina enfrente, el mejor escenario para Cristina es que esté Macri enfrente. Sin necesidad de articular acciones, pueden tener acciones que conjuntamente llevan al mismo objetivo y los dos trabajan para que el centro no se constituya. Y yo creo que el problema que tiene el centro es que no hay definición de lo que es y tampoco de lo que no es. Entonces, tenemos un Urtebey que quizás confunde los límites de lo que es ese centro en la relación con el gobierno. Tenemos un Massa que quizás confunde la relación de lo que es ese centro con el kirchnerismo. Quizás Labaña es el que más está definido en términos de tratar de buscar una alternativa a la grieta, pero esa indefinición de esos protagonistas hace que la gente no sepa qué es ese tercer espacio, ¿no? En dónde están los límites de ese tercer espacio. Posiblemente la elección de Córdoba pudiera, digamos, potenciar la figura de Schiaretti y que Schiaretti pueda ordenar un poco ese espacio, porque lo que ese espacio necesita es empezar a tener una identidad. Si no, es difícil que el elector lo pueda visualizar. Los norteamericanos siempre dicen que una elección presidencial, cuando hay un presidente que quiere ser reelecto, gira alrededor de la figura del presidente que quiere ser reelecto. Incumbent, dicen los gringos. Es decir, quiero seguir con él o no. Pareciera que acá va a girar alrededor de Cristina o Macri. ¿Cómo es la cosa? Es muy rara esta elección en ese sentido. Mirá, durante todo el 2018 nosotros presentábamos el escenario de la siguiente manera. Decíamos, es muy probable que la elección se resuelva en una segunda vuelta y es muy probable que en esa segunda vuelta, mirando los niveles de intención de voto que viene mostrando el oficialismo esté. La duda está en quién será el rival de Macri en esa segunda vuelta. ¿Será Cristina? ¿Será un peronista moderado? ¿Será Labaña? ¿Será Massa? Esa era la película de 2018. ¿Será Urtubey? Claro. La película de 2018 cambió. Y hoy cuando uno tiene que describir el escenario, lo que dice es, la elección muy probablemente se va a resolver una segunda vuelta. Y en esa segunda vuelta, muy probablemente esté Cristina Fernández de Kirchner si oficializa. Ahora, cuando su uno candidatura. habla con los kirchneristas, te dicen, tranquilo, ganamos en primera vuelta. Cuando uno habla con el marcospeñismo, te dicen, vas a ver que ganamos en primera vuelta. ¿Existe esa posibilidad de que cualquiera gane en primera Yo le vuelta? asigno baja probabilidad No de ganar la ocurrencia. primera vuelta, ganar en primera vuelta. Sí. No, que no haya segunda. O sea, 41 más del 40 y 10 de diferencia. Yo le asigno baja probabilidad de ocurrencia porque lo que estamos teniendo en el escenario es un alto grado de incertidumbre, por lo tanto, un alto grado de desinformación de los electores. Y la primaria, que es una elección que no define nada, le provee al elector toda la información necesaria para saber a dónde tiene que poner su voto para evitar lo que quiere evitar o para favorecer lo que quiere favorecer. Entonces, ¿por qué le otorgo baja probabilidad de ocurrencia a un triunfo en primera vuelta de Cristina? Incluso en un escenario donde Cristina tenga un buen resultado en la primaria, posiblemente el riesgo de que Cristina esté a tiro de ganar en primera vuelta reorganice el voto antikirchnerista, que es mucho mayor a los porcentajes que pueden tener Macri o algún candidato. ¿Qué es lo de que le centro. pasó a Macri en el 2015? Claro, sacó 24 en las exactamente. PASO y sacó 10 puntos más en la primera vuelta, o sea que 34. La elección va a girar entonces alrededor de Cristina. Yo si te Cristina diría que puede hoy, volver yo te o diría no. que hoy el interrogante es quién es el rival de Cristina en segunda vuelta. Claro. Si la economía deja que sea Macri, si el gobierno logra mantener estabilidad cambiaria, la inflación empieza a bajar, conserva estos niveles de intención de voto por encima del 30% y llega a la primaria y pone un número que deja sin lugar a dudas que efectivamente son la principal opción para frenar a Cristina. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque todos aquellos que hoy no quieren que Cristina vuelva al poder, el 64% dice que Macri es el principal vehículo para frenar a Cristina. Sigue siendo un soporte de Macri. Sí, esa es la frenar clave de Cristina. por qué el gobierno en este contexto económico no pierde adhesión. Ahora, si en la primaria el gobierno cae por debajo del 30 y ese tercer espacio logra posicionarse por encima del 20, bueno, ahí se puede generar una gran confusión. Claro. Y posiblemente lo que se discuta después de la primaria es, bueno, ¿quién está en mejores condiciones de ganarle a Cristina? Y en Y ese es un escenario de mucho riesgo para el Ahí gobierno. sería el voto útil. El voto útil.
Ahí funciona lo que se llama Claro, el voto Eduardo, útil. cuando vos le preguntás a la gente, y me voy a ir de este lado de la grieta, ¿no? A los que no quieren que vuelva Cristina, le preguntás, ¿usted estaría dispuesto a cambiar su voto si su candidato no le garantiza que esa persona que usted no quiere que gane, no gane? Y más del 50%, el 55% te dice que sí. Esa alta predisposición al voto estratégico transforma el escenario en un escenario de mucha volatilidad y en donde la primaria puede llegar a disparar escenarios muy disímiles. ¿Qué porcentaje estimás que de los votantes que define en la última semana? Mirá, es una estadística difícil de mensurar. Yo creo que el nivel de indecisos razonable para una elección siempre oscila entre 10 y 15% y probablemente ese es el porcentaje de gente que llega el momento de votar. Ahora, hay gente que decide el domingo y hay gente que decide mientras va caminando y hay gente que decide cuando ya está en el cuarto oscuro. O que cambia. Ahí decide. O Ahora, cambia. la alta predisposición al voto estratégico también te agrega que el cambio del voto, aquel que dice, no, yo estoy definido, pero lo cambia últimamente, también puede suceder. Claro. Porque el problema que tiene el voto estratégico es que necesita la última información disponible y para eso espera hasta último momento. Para no perder su voto. Por eso para saber en en dónde dónde dicen pone ahora ya gana tal o ya gana No, X, eso ya gana se Y, es un equivoca. disparate. Totalmente. Algunos Bueno, opinan- sirve el comentario para aclarar, ¿no? Porque digo, se ha discutido mucho del rol de las encuestas. Las encuestas no son un escrutinio Es que no provisorio. pegan una, la verdad, últimamente por no eso, pegan una. digo, No son un escrutinio ¿Cómo provisorio. los mercados reaccionan Cuando con uno hace encuestas que este por ahí... tipo, cuando uno hace este tipo de investigaciones, lo que uno está tratando de hacer es tratar de identificar cuál es el clima de opinión imperante en ese momento, con la información que la gente tiene en ese Lucas, momento. me pareció entender de tu primer comentario sobre la señora Cristina Kirchner que más allá de cualquier actuación, acting, como hace cualquier político en el mundo, la gente no cambia su posición, su opinión sobre ella. Por más que aparezca besándose con la señora Lagarde, la gente, el votante medio argentino no cambia su posición o su punto de vista respecto de esta candidata. ¿Es así o no? Sí. ¿Entendí eso? Igual en ese punto, digo, también para explicar por qué Cristina hoy está en estas condiciones competitivas. Por culpa del gobierno. Claramente hay un escenario donde hay superpuesto un conflicto ordenador de preferencias como es el kirchnerismo antikirchnerismo. La gente se posiciona en Claro, función de ese conflicto. claro. Pero ese conflicto se le superpuso a otro conflicto, que es el conflicto económico. Claro. Y la relación del gobierno, de la gente Nos con el complicó gobierno. la vida este gobierno. Hay una porción del electorado que comparte las dos posiciones. Claro, Digo, está enojado claro. con el gobierno y está enojado con Cristina. El problema ahí para el gobierno es que el enojo del presente tiende a ser más intenso que el enojo del pasado. Claro. Claro. Y posiblemente Pues lo un que no enojo se por la olvida, situación claro. económica relativice el enojo Muy que yo interesante. tenía con Y Cristina. ni que hablar Entonces, si hay un problema económico, un problemita por eso digo, económico. no es mucho lo que necesita el gobierno. Digo, no Bueno, es que lo el que dijo gobierno Durán Barba, el necesite- menos malo. Claro. No es que el Diciendo gobierno que el propio necesita Macri una es economía malo. creciendo a 9% anual, volando. Creo que el gobierno necesita hacerle sentir a la gente que en el momento de votar encontró de vuelta el rumbo, que hay estabilidad cambiaria, que la gente recupera poder adquisitivo, Esto que que pasó en baja los la últimos 2 inflación. días, por lo menos, más o menos. Estos indicadores que le permitan entender a la gente, bueno, empezamos a recuperarnos, este es el rumbo, y eso relativiza un poco el peso de la economía en la decisión, sobre todo los sectores independientes, ¿no? Que son los que inclinan la Reforzando balanza. el para un lado comentario y que para el hacía otro. Eduardo recién, de que hay sectores dentro del kirchnerismo que te dicen, ya está, ganamos en primera. Y muchos más agrandados después de escucharla ayer. Muy No, agrandados. no. Ahí te dicen, te agregan además, que puede haber voto vergonzante, que no, nadie lo reconoce, 5 o 10 puntos, como ha habido en otras oportunidades con el kirchnerismo y antes con el peronismo. ¿Puede pasar en esta elección eso? Sí, posiblemente. Sí, sí, cuando uno tiene superpuestos esos dos conflictos y uno está en ese lugar en donde, digamos, no tiene ningún sentimiento de afecto hacia la expresidenta, pero está muy enojado con el gobierno, puede decir, bueno, termino votando esto porque entiendo o No lo quiero reconocer castigar, porque me da vergüenza. o quiero castigar al gobierno y no lo reconozco. El voto menos. Posiblemente, Claro. posiblemente tengamos ese fenómeno. Lo que queda claro es que es un escenario con un nivel de incertidumbre que le agrega un nivel de volatilidad, creo que inédito en Seguro. lo último. Interesante, va a ser un año muy interesante. bien, Los próximos 6 meses muy interesantes. Gracias, Lucas. No, por favor, gracias por a venir.